Muy bien, el día de hoy en trigonometría vamos nosotros a tratar ecuaciones trigonométricas. Y nosotros ya sabemos que es una ecuación, lo hemos visto en álgebra. Sin embargo, una ecuación trigonométrica tiene sus características. Por ejemplo, acá anotamos nosotros lo siguiente, ¿no? Fíjese usted que acá en esta expresión tengo seno de x igual a 1/2, ¿no? Y coseno de 2x igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Esta ecuación se considera trigonométrica porque la variable está formando parte del ángulo. Entonces, para que una ecuación sea considerada trigonométrica, necesariamente la variable debe formar parte del ángulo. Si es que la variable no forma parte del ángulo, es decir, está, mira acá, ¿ves este 3x? Usted nota que la variable, si bien en tangente de x forma parte del ángulo, ¿no? Pero en el otro término, no forma parte de ningún ángulo. Entonces, cuando esto se da, cuando nosotros encontremos esto, ¿no? Que la variable no forma siempre parte del ángulo, eso debe ser siempre, siempre debe formar parte del ángulo. Entonces, la ecuación no es trigonométrica, como acá señala este ejemplo. ¿Entendido, muchachos? No te olvides, una ecuación será trigonométrica siempre y cuando la variable esté dentro o esté formando parte del ángulo. Muy bien, hay dos tipos, vamos a ver la primera. La primera es ecuación trigonométrica elemental, ¿ya? Y tienen esta forma, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá la función trigonométrica, puede ser la función seno, la función coseno, tangente, cotangente, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo conocen, ¿no? Pero, como usted notará acá, la variable debe estar formando parte del ángulo, ¿no? Como tú puedes ver acá, ax más b, es decir, el x debe estar dentro del ángulo. ¿Entendido? Y acá tenemos ejemplos claros, ¿no ve? Seno de 3x, fíjate, el x está dentro del ángulo, coseno de x menos pi cuartos, x está dentro del ángulo, así que no hay problema, ¿ya? Entonces, muchachos, a tener cuidado a la hora de verificar si una expresión es o no ecuación trigonométrica. Bueno, se llama elementales porque su resolución va a depender siempre de su valor en el primer cuadrante, ¿ya? Y para ello nosotros debemos recordar cómo digamos, representan a los ángulos que están en el primer cuadrante. Esto sí no te tienes que olvidar, ¿ya? Esto sí debe estar en ti, porque si te olvidas, no vas a poder comprender una ecuación trigonométrica, primero, segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Lo que no debes olvidarte acá es cómo se representan los cuadrantes en función de los ángulos cuadrantales. Recuerda que vamos a utilizar generalmente el 180 y el 360. ¿Y por qué no usamos el 90 y el 270? Porque si usamos esos dos, la función va a cambiar. Es decir, si queremos la razón seno, si utilizamos 90 o 270, vamos a obtener el coseno. Y lo que no queremos es que la razón cambie, ¿ya? Por ello vamos a utilizar siempre en base a 180 y 360. ¿Cómo así? No olvides que el primer cuadrante se puede representar, no, esto es fácil, no hay problema, ¿ya? Porque el primer cuadrante va de 0 a 90, ahí no hay problema, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. El segundo es como 180 menos x. ¿Y quién es x? X es el ángulo en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Ahí está el x. Sí, por ejemplo, si yo te digo, vamos a poner que yo quiero el seno de 30, ¿ya? Entonces x vale 30 grados y 30 está en el primer cuadrante. ¿Qué otro ángulo tendría también igual seno que el que tiene 30? ¿No? Sabemos que seno de 30, a ver, te voy a explicar acá, sabemos que seno de 30 es un medio, ¿no es cierto? Seno de 30 es un medio. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Qué otro ángulo, aparte de 30, tiene como seno igual a un medio? Bueno, otro ángulo estaría en el segundo cuadrante, porque acá el seno es positivo, eso también no te debes olvidar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué razones son positivas o negativas
en los respectivos cuadrantes. También ya hemos hecho esa clase ya. Entonces, por ejemplo, si yo sé que el ángulo en el primer cuadrante vale 30, es decir, este X valdría 30. Entonces, el siguiente ángulo sería 180 menos el 30, que sería 150 en el ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y cómo obtuve el 150? Restando 180 menos X. ¿Ya? Para el tercer cuadrante sería 180 más X. Ya, para representar un ángulo en el tercer cuadrante sería 180 más SX. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, si yo digo el seno de 180 más X, profesor, en el tercer cuadrante sería 180 más 30, ¿no es cierto? Que sería 210. Pero el seno de 210 no va a ser más un medio, porque el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante. Eso también debes tenerlo en cuenta. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Y para el cuarto cuadrante, ¿no? Para el cuarto cuadrante no te olvides de que se le va a representar de forma general como 160 menos X. Es decir, el otro ángulo que tendría seno, por ejemplo, negativo, porque el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Sería 360 menos 30, ¿no? Sería 330 grados. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir encontrando los valores de la variable. Ahora bien, una cosa más que debes de saber. Cuando nosotros nos piden hallar el valor del ángulo, no nos vamos a limitar solo al primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Por ejemplo, vamos a suponer el siguiente caso. Ya, vamos acá. Si por ejemplo te dicen el seno de 30, como ya lo habíamos visto hace un momento en el ejemplo, es un medio, ¿no? Ahí está. Entonces, o de X, disculpen muchachos, el seno de X, porque estamos haciendo ecuaciones, ¿ya? El seno de X es un medio. Ahí está. Y te preguntan, dime los tres primeros valores de X. Entonces, ¿tú qué haces? Vamos a borrar esto un ratito. Seno de X es un medio. ¿Cuáles serían los valores de X? Ah, ya. Entonces, lo que tú vas a hacer ya es recurrir a los cuadrantes, ¿no? Acá el seno tiene signo positivo. Entonces, no te olvides que el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante. ¿Entendido? Y acá sí, de hecho, tienes que saber, pues, seno de quién es un medio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el primer valor que cumple esta condición sería 30. Claro que sí, ¿no? Acá sería el ángulo de 30 grados. Ya tienes tu primera respuesta. Porque el seno de 30 grados es un medio positivo. ¿Entendido? Ya tienes tu primer valor. ¿Cuál sería el siguiente valor? Vamos a ver que nos piden los tres valores de X, los tres primeros valores, ¿no? Hallar los tres primeros valores de X. Ya encontré uno. Vamos a encontrar, a ver, los otros dos. ¿Quién sería? Bueno, en el segundo cuadrante también vas a encontrar, ¿no? Sí, muy bien, 150. ¿Por qué 150? Porque en el segundo cuadrante era 180 menos X, ¿sí o no? Pero acá va a ser 180 menos el X, es el 30. ¿Y cuánto es eso? 150, pues. ¿Y el seno de 150 también es un medio positivo? Por supuesto. Por supuesto, porque el seno en el segundo cuadrante es positivo. ¿Me dejo entender? Ya está, ya. Ahora, el último valor. Ojo que X va a tener infinitos valores, ¿ah? Porque esto va a dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero nos están pidiendo los tres primeros valores. El siguiente valor, no se te ocurra buscarlo en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante el valor va a ser 180 más 30, que ya te dije, ¿no? Sería 210, ¿no es cierto? Ahí está, ya de frente lo mando todos 210, claro que sí. ¿No? Pero el seno de 210 es negativo, porque estará en el tercer cuadrante y el seno en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, 210 no lo vas a considerar. Y tampoco en el cuarto cuadrante va a haber un ángulo cuyo seno sea un medio positivo. Vas a encontrar un medio negativo. Entonces, ¿cuál sería la otra respuesta? Muchachos, las siguientes respuestas a nuestra pregunta, es decir, los siguientes ángulos, simplemente se les va a encontrar sumándole una vuelta. Es decir, a este primero que he encontrado, le sumo una vuelta.
¿Cuánto le voy a sumar? ¿Cuánto es una vuelta? Pues 360. Ah, ya, entonces 360 más 30. Ah, ya, profesor. O sea, el siguiente ángulo, ¿cuánto sería, muchachos? 390. Profe, ¿puedo hallar el cuarto? Ya me gustó ya. Claro, puedes hallar el cuarto. ¿Y cómo hay el cuarto? Sumándole al segundo, acá está el segundo, ve. 360. 0 más 0, 0. 5 y 6, 11, lleva 1. 1 y 3, 4 y 1, 5, ¿no? 510. Ahí está el cuarto cuadrante. Profe, ¿puedo hallar el quinto? Claro. ¿Y cómo hallarías el quinto? Sumándole ahora al tercero y así. A cada uno le vas sumando 360 y vas a encontrar el que sigue, el que sigue, el que sigue. ¿Me dejo entender? Así se resuelve entonces, muchachos, un problema de ecuaciones trigonométricas. Ya hay que tener cuidado del cuadrante en el cual se encuentra. Bueno, eso es en base a la definición de ecuaciones trigonométricas elementales. Pero hay otras ecuaciones que no son elementales, ¿ya? Y acá lo tenemos, ¿no? Cuando una ecuación es no elemental. Como tú notarás acá, una ecuación elemental tiene su representación sencilla. El seno de x, el coseno de x, es una ecuación elemental. ¿Ya? Es decir, no hay otra razón o no hay, digamos, otra función que se opere con estas de acá. ¿No? Son funciones simples. Por ejemplo, los cuadrados, fíjate. Si yo tengo acá el cuadrado, ya no es una ecuación elemental, porque acá está apareciendo otra razón. Es la misma razón, pero ya se está multiplicando, ¿no? Fíjate, y acá aparece otro. ¿Ya? Cuando hay cuadrados, no se te ocurra simplificar. ¿Ya? Eso sí no se hace acá. En álgebra se hace, pero de forma inteligente. Ni en álgebra se debería hacer, ¿eh? O sea, no es simplificar porque se me ocurre simplificar y ya. Así me dijeron, no. En una ecuación no es recomendable simplificar. ¿De acuerdo, muchachos? Algebraica o trigonométrica. Porque al simplificar, tú lo que vas a hacer es, digamos, hacer perder más respuestas, más soluciones, ¿no? Te va a salir el problema, pero no vas a encontrar todas las soluciones. Por ejemplo, si seno al cuadrado es igual, cuadrado de x es igual a 1. Ah, profe, acá este cuadrado pasa al otro lado como raíz, entonces seno de x es igual a 1, ¿no? Está bien, listo, profe, ya encontré ya. ¿Cuánto vale x? 90 grados. No, eso no es así, muchachos, ¿ya? Acá no vayas a pasar el cuadrado al otro lado. ¿Entendido? No se recomienda hacer eso. ¿Qué se debe hacer? Bueno, se debe tratar de aplicar las identidades trigonométricas que ya hemos hecho. Lo mismo, ¿no? Acá está otro cuadrado, ¿eh? ¿Sí? También se aplican las identidades, ¿no? Y las identidades, pues ya lo hemos visto, cuadrática, de degradación, etcétera, etcétera. Y cuando veo, por ejemplo, suma de funciones diferentes o de razones diferentes, ¿cómo hago? Bueno, lo convertimos, lo transformamos. Una suma se puede transformar en un producto y viceversa. ¿Ya? O también se aplica, pues, las identidades trigonométricas. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Listo. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Bien, primer problema. Sume las tres primeras soluciones positivas de coseno de alfa igual a 1/2. Ya está, ya. Mira, a ver. Si has escuchado el ejemplo que te mencioné en la teoría, entonces este problema es sencillo para ti. Nos piden el coseno de alfa, que es igual a 1/2. Bueno, alfa va a tener muchos valores, como ya te he mostrado, pero a nosotros nos piden determinar solo las tres primeras soluciones positivas. ¿Ya? Es decir, ángulos positivos, no ángulos negativos. También va a haber ángulos negativos, pero a nosotros nos piden los positivos, es decir, los mayores a 0 grados. Muy bien, empezamos. Coseno de alfa igual a 1/2. Ya, acá sí tengo que recurrir, perdón, a tu sabiduría. ¿De qué ángulo su coseno es 1/2? Te doy una pista. ¿Te recuerdas de 30 y 60? Claro que sí, ¿no? Por supuesto. El coseno, mira, primero, antes de ver el ángulo, esta cantidad es positiva. El coseno es positivo. ¿Por qué resalto que este 1/2 es positivo? Lo resalto porque esto nos va a determinar en qué cuadrantes vamos a encontrar
los valores de alfa. Si este coseno es positivo, no debes olvidarte que el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Es decir, las respuestas van a estar en el primer y cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque este un medio es positivo y el coseno es positivo en estos dos cuadrantes. ¿Entendido? Es lo primero que tienes que fijarte para no caer en algún error. Una vez que ya sabes que el ángulo debe estar en el primer y cuarto cuadrante, vamos a encontrar su valor entonces en el primer cuadrante. Y una cosita te quiero aclarar acá, profesor, y si según, digamos, el enunciado, el ángulo está, por decir, en el segundo y tercer cuadrante, ¿también lo voy a buscar en el primero? Sí. O sea, siempre tienes que buscar el ángulo en el primer cuadrante, porque de ahí va a partir todo. ¿Ya? Así que no te olvides de eso. Muy bien. ¿El coseno de qué ángulo es un medio, muchachos? Muy bien, por aquí ya me dijeron, muy bien, los felicito. ¿Ya? El coseno de 60, ¿no? O sea, alfa vale 60 grados. Claro que sí, ¿no? O sea, ¿el coseno de qué ángulo es un medio? De 60, pues. ¿Y 60 está en el primer cuadrante? Claro que sí. Ojo que el ángulo es alfa. El ángulo es alfa. Entonces, el primer valor sería 60 grados. ¿No es cierto? Acá está. Vamos a hacer el cuadrante. Acá está. El primer valor sería 60 grados. ¿No? Ya está, ya. 60 grados. No es 160 por acaso, sino es 60 grados. Listo. ¿Dónde busco al segundo valor? Ojo, tenemos que buscar las tres primeras soluciones positivas, ¿no? ¿Dónde busco al segundo valor? ¿En el segundo cuadrante? ¿En el tercer cuadrante? ¿Dónde busco al segundo valor? Recuerde que debe ser en el primer y cuarto cuadrante. O sea, no podemos buscar en el segundo ni en el tercero. Debemos buscar en el cuarto cuadrante, muchachos. Ahí. ¿Y cómo se representa el cuarto cuadrante? 360 menos el X. ¿Y cuánto vale el X? ¿Quién es el X? Este 60, pues. ¿Ya restaste ya? Ya sabes cuánto te sale, ¿no? Muy bien, te felicito. El otro valor será entonces 360 menos 60. Ya te lo expliqué con un gráfico. Y bueno, ese valor pues es 300 grados. Ya encontré ya los dos primeros valores. ¿No es cierto? Ahí está. El primer valor de X, 60. El segundo valor, 300. ¿No? Ahí están los dos ángulos, tanto en el primer cuadrante como en el cuarto cuadrante, ya que ahí son positivos, ¿no? Los ángulos. El arco de 300 grados. Voy a ponerlo como arco nada más. Yo te hago la pregunta, ¿dónde estaría el tercer ángulo? ¿En el primer cuadrante, sí o no? Claro, pues. Encontraste en el primer cuadrante 60. En el cuarto cuadrante 300 grados. Y ahora vas a buscar al tercer ángulo. Entonces, el tercer ángulo va a ser este 60 más ¿cuánto? Ya le vas a sumar 360, ¿no? Claro. Cuando ya no tienes, ya has encontrado en los 2 o 3 cuadrantes correspondientes, para encontrar los demás valores, simplemente le sumas 360. ¿No? Empiezas con él, el siguiente valor, súmalo a él, el siguiente al que resulte de acá, el siguiente y así. Ya es sumarlo 360 nada más a los ángulos. Entonces el último valor, el tercer valor, no sería este 60, que fue el primero que encontré, más 360, que sería 420 grados. Y ya están, muchachos, entonces, los tres valores que me pide el ejercicio. Pero no me pide solo los tres valores, sino sumar a los tres primeros valores, ¿no? Entonces sumemos 60 más 300 más 420 será 780 grados. Facilito como lo habrás notado. Muy bien. Problema 2. Acá ten cuidado. ¿Ya? Fíjate en el problema anterior. El ángulo era alfa. ¿No? Era alfa. No había ningún coeficiente al costado del alfa. Así que era sencillo hallarlo. Pero en este problema, si te das cuenta, ya no está el X solito, sino lo acompaña alguien. ¿Quién lo acompaña? Este 3. Entonces, vas a tener cuidado cuando al ángulo lo acompaña algún coeficiente. Puede ser 2, 3, o un medio, un cuarto, cualquier valor. Ya, ahí vas a tener cuidado. Acá nos piden hallar las tres primeras
soluciones positivas. ¿Ya? Las tres primeras soluciones positivas. Muy bien. Al decirnos allá las tres primeras soluciones, muchachos, no nos piden el ángulo 3x. A nosotros nos van a pedir siempre el ángulo en sí, es decir, x. Profesor, pero en el problema anterior usted hallaba alfa, claro, hallaba alfa porque eso era la idea, es hallar la variable. Siempre en una ecuación se halla la variable, no se halla el doble de la variable o el triple de la variable, ¿no es cierto? Siempre se encuentra el valor de la variable. Así esté afectado por un 3, por un 5, por un 20. Entonces acá lo que tenemos que ya nosotros son los valores de la variable x, no del ángulo 3x, sino de la variable x. Pero el ángulo es 3x. Eso debes tenerlo en cuenta. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, como el ángulo es 3x, no te olvides que el ángulo es 3x. ¿Ah? El ángulo no es x. Nosotros queremos los valores de x, pero el ángulo es 3x. Así que hay que tener cuidado. Bueno, el seno del ángulo 3x, ojo, el ángulo es 3x, es un medio. Entonces, vamos nosotros a nuestra gráfica, ¿no? ¿Ya? ¿De qué arco su ángulo, o perdón, su seno es un medio? ¿Mm? De 30, ¿no? De 30 grados. Ya está. Es decir, este angulito que está acá, que es 3x, este angulito debe ser el 30. ¿Me dejo entender? Sí, el 3x es como el 30. ¿Entendido? No el x, sino el 3x. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta que es positivo, ¿no? Y si el seno es positivo, ahora díganme usted, ¿en qué cuadrantes el seno es positivo? En el problema anterior trabajamos con coseno y era positivo en el primer cuadrante y en el cuarto, ¿te acuerdas? Pero acá el seno va a ser positivo en el primero y en el segundo. Es decir, nosotros vamos a encontrar los valores en el primer y segundo cuadrante. Ya está ya. Muy bien, entonces, como te decía, acá el ángulo es 3x, ¿no? Así que no te olvides, ese ángulo 3x, fíjate, el ángulo 3x, ¿ya? El ángulo 3x va a estar en el primer y segundo cuadrante. Ahí está detallado. ¿Entendido? El ángulo 3x. Muy bien, pero no te olvides, como te acabo de declarar, que nosotros queremos los valores de x, no de 3x. ¿Ya? Y eso lo vamos a encontrar acá. Muy bien. Te había dicho yo que ese ángulo 3x debe ser 30, ¿no? Claro, ese ángulo 3x debe ser 30, porque el seno de 30 grados es igual a un medio. Entonces 3x, que es el ángulo, va a ser igual a 30 grados. Y de acá obtenemos el primer valor de x. El primer valor de x sería 10. ¿Entendido? Ojo, el ángulo no es 10. Vuelvo a repetir. El ángulo, muchachos, no es 10. El ángulo es este 30. Este 30 es el que me va a ayudar a encontrar los demás ángulos. 10 es el valor de x, pero el primer ángulo es 30. Si el primer ángulo es 30, no te olvides que cuando tú trabajes acá, el ángulo es 30 grados. No te olvides que cuando quieras encontrar sus valores en el segundo y tercer cuadrante, va a ser 180 menos este 30, porque ese 30 es el ángulo. El 10 es el valor de la variable. Ya acá sería 180 más 30. ¿Me dejo entender? Así te lo voy a explicar y acá sería 360 menos 30. ¿Entendido? ¿Ya? Y profesor, y si quiero otro valor más, al ángulo se le suma 360, como te dije, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces no te olvides de ese detalle, por favor, importantísimo. Muy bien. Ya encontré ya un ángulo, ¿no? Un ángulo es este 30, ¿de acuerdo? Y entonces el otro valor, ojo, nos piden los tres primeros valores también, las tres primeras soluciones, ¿no? Ya tengo el primer ángulo, cuyo valor para x es 10, ¿no? De ahí se deduce, ¿ya? El otro ángulo sería 180 menos 30, te dije, ¿no? El ángulo es este 30, no te olvides. Entonces, en el segundo cuadrante, usted no olvide que en el segundo cuadrante se utiliza el 180 menos x, ¿no? Ahí está. Entonces acá está pues 180 menos este 30, ¿de acuerdo? Y ese va a ser igual al ángulo 3x también, ¿ya? ¿Y cuánto sería x en este caso? 50 grados.
Ya, ojo, que el ángulo acá va a ser 150, ¿no es cierto? El ángulo 3x acá va a ser 150, porque 180 menos 30 es 150. El ángulo es 150. No te olvides, acá el ángulo es 150, ese es el ángulo. Pero el valor de la variable es 50, ¿ya? Y a nosotros nos piden las soluciones, no el ángulo. Bueno, encontré 30, acá nos salió entonces 30, en el otro me salió 150. No, acá salió 30 y en el otro salió 150. Acá era 30 y acá era 150. Ya, solo deben estar en el primer y segundo cuadrante. Muchachos, ¿cómo hay la tercera? ¿Cómo hay el tercer ángulo? ¿Ah? Claro, ¿no? Ah, profe, fácil. Al 30, súmelo 360. Y eso es lo que hacemos. Y si quiero hallar el cuarto componente, bueno, acá me piden 3. Y si quiero hallar el cuarto, allá, al ángulo 150 se le suma 360. Y así. Ya, y lo que te va a resultar de esta suma es el ángulo que es 3x. Y para hallar x lo divides entre 3, como acá está, ¿no? El 30 y el 150 son ángulos, ¿no? Que equivalen a 3x. Pero para hallar x, el 3 pasa a dividir y acá me salió 50 y en el otro me salió 10, ¿no? Entonces lo mismo va a ocurrir para el tercer ángulo, que sería 360 más este 30. ¿No, muchachos? ¿Cuánto es 360 más el 30? ¿No? Ahí está, 30 más 360, ¿no? Sería el 3x, ¿no? Me va a dar 390, ¿cierto? Y x sería igual, a ver, acá me parece que hay un lapsus. Vamos a corregir, muchachos, el error. ¿Ya? Listo, acá es 0, 9 y 3. Ah, está bien, ¿no? Este 3 pasa a dividir, ¿no? Y x te valdría 130 grados. ¿Ya? A nosotros nos piden las soluciones. Entonces, no olvides que los ángulos, vuelvo a repetir, ¿ya? Son 30 en el primer cuadrante, 150 en el segundo cuadrante, 390 en el tercer cuadrante. Todos los ángulos equivalen a 3x, porque acá está 3x. Entonces, x en el primer cuadrante será como 10, ¿no? Para el segundo cuadrante, x me salió 50. Y para el otro ángulo, cuando ya se da una vuelta, en el primer cuadrante también, x me sale 130. Y ahí están las tres respuestas. ¿Listo? Muy bien. Bueno, acá nos piden sumar, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar esos valores. Ya sería 10 más. ¿Qué? Valores, no los ángulos, ¿ah? Estamos sumando los valores de x. Eso nos piden allá. Sume las tres primeras soluciones positivas, es decir, los valores de x. ¿Entendido? No de 3x, sino de x. 10 más 50 más 130. La respuesta es 190. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Vamos con el tercer problema. Creo que ya entendieron y vamos a poder resolverlo ahora sí mejor. Secante de 2x menos 45 igual a raíz de 2. Y acá nos dicen que x debe pertenecer a este intervalo, desde 180 hasta 360. ¿Qué significa esta línea? 180 puede tomar x 180, pero no puede tomar 360, porque en 180 es cerrado y en 360 es abierto. ¿Ya? Es decir, mínimo 180. Enteros, si queremos considerar. Máximo 359, porque no puede tomar al 360, si es que hablamos de ángulos enteros. Bueno, vamos a ver la solución. ¿Qué observamos acá? Bueno, en primer lugar que la secante de 2x menos 45 es raíz cuadrada de 2. Y yo te pregunto, ¿raíz cuadrada de 2 es positivo o negativo? Es positivo, ¿no? Significa entonces que el ángulo 2x menos 45 debe estar en el primer y cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque la secante, al igual que el coseno, son positivos en el primer y cuarto cuadrante. Entonces, nosotros debemos averiguar de qué ángulo su secante es raíz de 2. Y, bueno, te voy a ayudar acá. La secante de 45 es raíz de 2. ¿Entendido? También, en el cuarto cuadrante, recuerda que el cuarto cuadrante se simboliza como 360 menos 45, ¿no? Sí, 360 y 45 es el cuarto cuadrante, ¿te acuerdas, no? Ya, entonces yo lo voy a buscar en el cuarto cuadrante. Sería 360 menos 45, ¿no es cierto? 135, ¿no? ¿Ya?
Y vamos a ver, pues, qué es lo que... acá está, 315, ¿no? Sí, 315, perdón. 315 sería el ángulo. Entonces ya encontré los dos ángulos, ¿ya? Que satisfacen esta ecuación. Claro que hay más, ¿no? El siguiente sería 45 más 360, ¿no? ¿Ya? Pues claro, porque tú ya encontraste los dos ángulos. Ojo, el primer ángulo era 45, que está en el primer cuadrante, y el otro ángulo debe estar en el tercer cuadrante, que es 315. Ya sabes que en el tercer cuadrante se le resta ese ángulo al 360, ¿no? Ya, ese ángulo de 45. Muy bien, solo tengo dos ángulos. Voy a encontrar uno más, ¿no? Y que sería 405. ¿Y de dónde sale este 405, muchachos? Bueno, acuérdate pues, ¿qué vas a hacer acá para obtener 405? Sumarle 360, ¿no? Ahí está, sumarle 360. Bueno, no se ve, ¿ya? Pero eso es lo que se debe de hacer. ¿Entendido? Muy bien. 45 más 360 me da 450. ¿Listo? Muy bien. Y el siguiente sería 315 más 360, ¿no? Claro. ¿Y por qué no lo ha puesto, profesor? Es que acá nos dan una condición de que el ángulo debe estar entre 180 y 360. El ángulo, ¿ah? Es decir, el valor de X. ¿Ya? El valor de X. No el ángulo, disculpen, sino el valor de X. ¿Ya? El ángulo está 45, 315, 405. Profesor, acá se pasó. No, este es el ángulo. Nosotros debemos tener en claro que X debe estar entre 180 y 360. ¿Ya? ¿Por qué no considera el siguiente? Porque X se va a pasar de este intervalo. Y te voy a mostrar por qué. Fíjate ahora, ya tengo los tres ángulos, 45, 315, 405, ¿no? Y podemos considerar un cuarto ángulo sumándolo 300. Vamos a considerar, a ver acá el cuarto ángulo, sería 0, ¿no? 6, perdón, acá sería 5, ya le voy a borrar. Vamos a considerar un cuarto ángulo para que usted vea, ¿ya? Hay que sumarlo 360, entonces sería 5, ¿no? 6 y 1, 7, 3 más 3, 9. El siguiente sería 975, ¿no es cierto? El cuarto ángulo. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los valores de X para cada caso. Ya, primero, 2X igual al primer ángulo que es 45, ¿sí? 2X menos 45 igual a 45, ya, este 45 pasa a sumar, ¿no? Y X sería 45 grados. Ahora, yo te pregunto, X acá nos ha salido 45 grados. Nos salió 45 grados cuando comparé que la secante de 45 es 2, ¿no? Con este valor, ahí está, ¿sí? O sea, el ángulo vale 45 grados. Y dime, ¿acá sería un valor? No, porque X debe estar entre 180 y 360. Por eso esto de acá, descartado. No sería una respuesta. ¿Me dejo entender? El siguiente, 2X menos 45, que es el ángulo, lo igualo a 315, que es el segundo que me salió. ¿De acuerdo? Lo igualo a 315, te paso a sumar, 2X igual a 360 y X me sale 180. Y este sería mi primer valor para X porque está dentro del intervalo, ¿ve? A 180 sí lo puedo tomar. ¿Entendido? Ya está ya. El tercer ángulo, es decir, el 405. El ángulo es 2X menos 45, lo igualo al 405. ¿Entendido? El 45 pasa a sumar y bueno, X me va a salir 225, que está dentro de este intervalo. El siguiente es 975. Si tú lo pasas a sumar, ¿no es cierto?, con el 45, te va a dar más de 1000. Y la mitad sería 500 y tantos. Es decir, ya escapa de este rango, ya está fuera de este rango. ¿Entiendes? Por ello, solamente estos dos serían las respuestas. X igual a 180 y X igual a 225 grados. ¿Listo? Analítico, ¿no, muchachos? Pregunta 4. Indicar el número de soluciones. Sí. Tangente cuadrado menos 1 igual 0. Nos dicen que X está entre 0 y 360. Acá tienes una ecuación cuadrática y no se te ocurra decir, profesor, tangente cuadrado de X, ¿no? Este menos 1 pasa al otro lado como 1 positivo. Allá, se va la raíz, acá le saco raíz, tangente de X igual a 1, X me sale 45 grados, profe. Listo, se acabó. No. Dije que no se elimina, ¿ya? Así que no se debe hacer eso. ¿Qué vamos a hacer acá? Nos vamos a ayudar, pues, de los productos notables, álgebra. Usted recuerda que a al cuadrado, menos b al cuadrado, es igual a por b, perdón, a más b por a menos b, ¿sí?
Diferencia de cuadrados, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso lo vamos a utilizar acá. Tangente cuadrado menos 1, profesor, pero 1 no está al cuadrado, sí está al cuadrado. Yo lo puedo poner y no hay problema. Tangente cuadrado de x menos 1 cuadrado igual 0. ¿No? La diferencia de cuadrados se puede representar como la suma de los dos por el producto de los dos. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Como te dije, para poder encontrar las respuestas, ¿no? Esta es una ecuación cuadrática factorizada. ¿Qué se hace? ¿Te recuerdas que cada paréntesis lo igualas a 0? ¿No? Este paréntesis con el otro, al multiplicarse, me va a dar 0. Significa que pueden ser 0 los dos, o uno de ellos es 0, ¿no? Tangente de x más 1 igual 0, acá la tangente de x sería menos 1, ¿no? ¿Y de quién es su tangente? Es menos 1, ¿ya? De 135, ¿no? De 315, y hay más, ¿no? El siguiente sería 135 más 360. ¿Pero por qué no lo considero? Fíjate, x debe estar entre 0 y 360. Es decir, solo estos dos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Claro que puedo hallar el tercer ángulo, ¿no? Sumándole 360. El cuarto sumándole 360 al 315 y así. Para el siguiente igualito, tangente de x menos 1 lo igualo a 0, ¿no? El 1 pasa sumando, ¿no? Y la tangente de x sería igual a 1, es tangente positivo. La tangente es positivo en el primer y tercer cuadrante. Y en el primer cuadrante está 45, en el tercer cuadrante está 225. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el siguiente? 45 más 360, pero no lo pongo porque x debe estar entre 0 y 360. Listo, muchachos, se acabó el problema. Facilito. ¿Indicar el número de soluciones? Sí. 2 seno de 3x más raíz de 3 es igual a 0, ¿no? Bueno, x está entre 0 y 180. Igualito, ya no hay problema. Despejamos el seno de 3x, ¿no? O acuérdate, este positivo pasa al otro lado restando, ¿no? Seno de 3x es igual a menos raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Es negativo, entonces significa que nosotros vamos a considerar sus valores en el tercer y cuarto cuadrante, porque el seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante. Al igual que el problema número 2, entonces, ya, vamos a hallar primero su valor en el primer cuadrante, ya que sería 3x, ¿no? Positivo, lo voy a considerar positivo en esta ocasión. Muy bien, muchachos, ahí me voy a quedar un ratito,